Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. El tema que nos ocupa hoy es ese país tan raro, tan mitológico, tan contradictorio, con tantas facetas y que influye tanto en las vidas, en nuestras vidas y en las vidas de muchísima gente. Estoy hablando obviamente de los Estados Unidos. Un país que en estos días, en estas semanas, próximas semanas, se aproxima a una instancia muy importante, que es la elección presidencial. La disputa, ustedes lo saben, es entre el expresidente Donald Trump y la señora Kamala Harris del Partido Demócrata. Están pasando muchas cosas muy raras. Entonces, para hablar de esto, he invitado a mi querida amiga, gran profesional de la comunicación, es abogada, vive en la ciudad de Chicago, allí en los Estados Unidos, conoce muy bien la realidad social y política de ese país, es abogada, es comunicadora, es socióloga, ya no sé cuántos títulos tiene y todo es muy respetable porque es de muchísimo prestigio, tanto en su país como también en los Estados Unidos. Mi querida amiga Carmen López. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Ya sabes que Aquí. mi marido se acuesta contigo, esto suena horrible. Sí, te Esto es escucha gracioso, todas las noches, te escucha se lo todas las tenemos, noches. se lo tenemos que explicar a los amigos. Lo que pasa es que su marido, obviamente, este, sigue este canal, y me honra con sus comentarios y su respeto. Así que un saludo como corresponde siempre para él y para ti, Carmen. Carmen, hablamos un ratito de los Estados Unidos, que tú conoces bien. Allí tenemos un señor, Donald Trump, que quiere volver a ser presidente, y una señora, Kamala Harris, que de la noche a la mañana, allí como por arte de magia, una cosa rarísima, salió de una galera y hoy los medios de comunicación la presentan como inteligente, brillante, buena, amorosa, generosa y ganadora de las elecciones, próximas elecciones. Obviamente que estoy hablando de todos los medios de comunicación, salvo escasos. Allí yo creo que una mafia de medios de comunicación que están todos confabulados para decir que esta señora gana las elecciones y que ya, es más, cómodamente. ¿Cómo lo ves todo esto, querida Sí, Carmen? hombre, estamos viviendo un engaño. Bueno, vivimos en una era de la corrupción, en un final de ciclo donde no hay ni una verdad ni aunque los maten, ¿no? En ningún caso, no solo en Estados Unidos, pero bueno. Y aquí Kamala Harris, yo lo dije, yo se lo dije a nuestro amigo y compañero Javier, tú lo sabes, que Javier yo dije, Carrasco, Javier Carrasco del Zoom a quien le RT, mandamos un abrazo. digo, en el Zoom Plus, me jugué una lata de caviar de las buenas, de esas que él me puede traer, si ganaba Kamala Harris. Yo dije que Kamala Harris iba a ser. La idea que tiene Estados Unidos es, bueno, Estados Unidos, los intereses económicos espurios y no patrióticos, es Kamala Harris tiene que ganar porque es la careta de la diversidad que le pusieron a el primer caballero, como le llaman ahora, que es nuestro amigo el abogado, digamos, de todo el ente sí o nazi en Estados Unidos. Y también tenemos que recordar, bueno, yo soy judía, o sea que sé un poquito de lo que digo también en esto, eh, tenemos que recordar que el mundo judío en Estados Unidos es un 5%. O sea, nunca este señor, si se presentara este señor de cara al público, nunca ganaría las elecciones presidenciales. Entonces tienen que construir una mentira y qué mejor que mujer y no afroamericana, afroindia, Es ¿no? raro eso, ¿no? Porque tampoco es Jamaico-India, sí, jamaiquina, Jamaico-India. india. Sí, porque mejor que hacer una cosa que parezca que, bueno, los indios se sientan un poco representados, porque los europeos vemos indio, en ella vemos una india, los indios ven una india, y el afroamericano se sienta un poco representada porque ve al jamaicano de la familia que tiene ella y tal. Entonces está muy estudiado, no es nada natural y por tanto es bastante racista, porque si fuera no racista no estaría así
de estudiadito y de puesto. Entonces están a todas luces esforzándose en que entrara Kamala. Y yo hace un año o incluso un poquito más, ya dije que veríamos un Lyndon Johnson donde caería Biden y entraría Kamala, la no votada. Kamala jamás ha sido elegida en primarias. Esto es importante. Para los estadounidenses es muy importante esto. Primarias es que el partido interno elige democráticamente a su líder, entre los que se presentan, tanto el republicano como el demócrata, como en este caso los verdes que van a dar un subidón con Jill Stein, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Kamala fue elegida vicepresidenta y fue una cosa excepcional, porque normalmente se elige de vicepresidente al que segundo que de a bordo en las primarias, alguien que haya tenido muchos votos en la primaria, porque entonces está representando a tu partido en la presidencia y la vicepresidencia, ¿no? Pero no, eligieron a Kamala que se presentó y no sacó ni un voto. Fue una sorpresa inicial, luego la casaron con este señor, porque esa señora nunca se le había conocido varón, que no es nada malo, simplemente es la realidad. La casaron con este señor que le pusieron unas foticos. So please make sure your voice is heard. Perdona. Nada, Sí, nada. La pusieron una foto. Mira, ahí la vemos, veis que sí, es un, yo siempre digo, es un bicho, no ella, me refiero al animal, ¿no? Al que sí. somos todos. Ella es un bicho muy común en zonas entre África y Asia, ¿no? Los surimanes, hay unas mezclas divinas y que tú dices, no la ubico, pues esta la ubicaríamos por ahí. Entonces la han buscado expresamente, qué cosa más de colonizador, ¿no? Y han puesto la careta de diversidad, la han casado con quien la han casado, y es el que realmente está mandando en Estados Unidos, el marido de Kamala Harris. O sea, no es el deep state, los intereses ocultos, el estado oscuro, no. El marido de Kamala Harris, ese es el que está mandando en Estados Unidos, con los Importante intereses abogado de Hollywood, ¿no? de Hollywood y del lobby nazi en Sí, total. claro. Importantes intereses privados, que es lo que mueve en su gestión. O sea, es que ya esa Estados Unidos de Abraham Lincoln, ese no existe ya. O sea, eso murió y ahora lo que encontramos es intereses espurios, no públicos, no interés general, que controlan el país a modo de un control también de las primarias. Pero ya las primarias estas que estamos viendo y por tanto de las presidenciales, esto ya es la vergüenza total. O sea, ya la habíamos colocado vergonzosamente y ahora la vamos a imponer vergonzosamente. Y digo que imponer porque si le preguntas a la calle la gente va a votar Trump, pero yo creo que, fíjate, no me quería arriesgar, pero igual me arriesgo, creo que va a salir Kamala porque va a estar muy cocinado. Yo creo que lleva unos años cocinada las elecciones, bastantes años. En mi país por lo menos y aquí seguro. Va a estar cocinado, lo digo porque Trump, en vez de jamarse a Biden o jamarse, o sea, comerse, es un argot español, jamarse a Biden o jamarse a Kamala Harris, que estaría chupado en este caso, además que es una persona que es muy odiosa, la gente la odia Sí. literalmente. Cero Pues no lo empatía. hace, no lo hace, le está regalando las elecciones a Kamala, no teniendo programa, no hablando de cosas mínimamente serias, diciendo chorradas, haciendo un perfil bajo, unificando su candidatura en como republicano al mismo interés nazi que el de Kamala. Entonces, claro, esto no huele raro, ¿no? Huele a pacto soterrado y huele a... Y lo mejor de todo es que vamos a ver morir a Biden. Bueno, esto es horroroso, pero lo vamos a ver morir porque ya no interesa para quitar de en medio, para quitar de en medio a Inteligencia artificial esto, esa obviamente, ¿no? perfecta. Pues fíjate qué bien, que que demuestra lo que estoy diciendo, ¿no? Y que ya la gente lo Sí, pone. sí. Es el que Biden tiene que desaparecer. Ya no interesa. Yo creo que a Jill Biden la tenían cogida, bien cogida, el pan debajo del brazo con drogando permanentemente cada 15 minutos 24/7 a Hunter Biden y por otros escándalos. Y Biden era un muñeco senil que movía eh, la mujer, Jill Sí, Biden, Gil. desesperada completamente a los órdenes de los mismos que ahora van a coger el poder en Estados Unidos de nuevo. Vamos, que no han soltado unos en un tiempo. Ahora, tú dices, a ver si entendí bien, tú dices que tú crees que de alguna manera, por arte de magia, Kamala gana las elecciones.
Puede ser. Es que yo pensaba que iba a ganar Trump porque a pie de calle gana Trump, Sí, pero es que resulta que es que Trump le está regalando ahí la está. campaña. Es Tú que lo ves muy yo retraído a él. sí, 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 sí. No es él, ni él está jugando su baza y además está igualando un poco las bazas importantes, que sobre todo es Israel y Ucrania, la está igualando un poco. En Ucrania se quita de en medio, da la opción de quitarse de en medio, ahí sí, pero en Israel es la misma opción que la de Kamala. Entonces, Sí, el a nivel tema internacional, del los 2 genocidio en código sí de exterminio, representan lo sí, sí, mismo. Bueno, la diferencia quizás estaría con lo de Ucrania, sí. tanto el vicepresidente Vance, que dijo: "Esa guerra la cerramos, la terminamos enseguida", ¿no? Sí, un vicepresidente que ha elegido muy bien elegido. Es bastante interesante porque hace las veces de un señor que ha venido de abajo, del sueño americano, ¿no? La Great Mm, America, ¿no? El sueño sí. americano, yo he venido de abajo y puedo ser vicepresidente, ¿no? Y eso conecta muy bien con ese electorado que artificialmente cambiaron del Partido Republicano. Yo aquí te digo dos cosas. Una, el Partido Republicano está tomado por el Partido Demócrata. Recordar que Trump era demócrata y pagaba a los demócratas, pero que no pasó con Trump, pasó con McCain, ¿no? Y dos, el Partido Republicano no representa los valores clásicos del Partido Republicano. Está transformado precisamente por ese debate interno que hubo con McCain, que McCain representaba el partido clásico, a meter un partido en el que se fueran a por los anteriores de la purga, del sur, ¿no? Quiero decir, a por la gente más, pues, más zafia, a por las personas que nadie les quiere y que sale Trump. Quiero deciros que os queremos. Nunca nadie les ha dicho eso a un montón de gente que hay en el Midwest, ¿no? Claro. Os queremos, pensamos en vosotros, están alucinados y no les quieren ni sus padres, imagínate. Entonces, ver ese cambio del Partido Republicano, que era como el partido elitista, ¿no? El partido de Abraham Lincoln, el partido de los terratenientes, el partido de las 13 colonias, el de verdad, el de la pata negra, el FETEN, pasar a que sea el partido de los que yo les llamo Dindililand, Dililand, ¿no? Los que tocan el banjo y van andando por órdenes. Ahora coge da la media vuelta, Dindililand, Dililand, Dililand. Pues es el partido de esto ahora. Entonces, esas dos cosas las tenemos que tener en cuenta. O sea, el que el Partido Republicano se ha tomado por el demócrata y que no vamos a, o sea, y que no hay, creo que me falta la siguiente, me puedo haber perdido, pero Sí, disculparme, pero es que vengo de un viaje, o sea, acabo de bajar de un sí, avión. Sí. Y que Trump le está regalando las elecciones a Kamala. Se las está regalando ahora mismo. O sea, no se entiende lo que está haciendo cuando lo tiene chupado, ¿no? Tiene muy fácil cargarse a Kamala, lo tiene todo, ¿no? O sea, el Partido Demócrata no es una dictadura, han impuesto a Kamala, en realidad los intereses son de los otros, esto nunca se ha visto y tal. Pero bueno, y vuelvo a repetir, veremos morir a Biden porque no interesa que quede el muñeco senil ahí, ese fleco no interesa. Entonces ya la han puesto con COVID, dentro de nada, pues si no muere de muerte natural, morirá de muerte la que sea, política. ¿Pero tú crees política. antes de que termine su mandato? Si ellos fueran listos, que lo son, yo lo haría. Haría ¿cómo se llama? Lyndon Johnson, Sí, ¿no? sí, Muere claro. Kennedy, entra Lyndon Johnson, sorpresivamente. Sí, Lo que pasa es que ellos no lo van a matar, pero no lo van a matar. Que va a morir, pero claro, es un señor muy mayor y todo el mundo va a pensar. Yo, mm, yo creo que él estará desahuciado y están esperando, esperando, pero oye, el tío dura, ¿eh? El tío dura. Entonces, bueno, pues va un poco así. A ellos les interesa un Lyndon Johnson, meter a Kamala antes de que se mida en las elecciones, pero vamos acercándonos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me escama sí. Trump, me Sí, en escama. todo caso, creo que por lo que se dijo en aquel momento, lo amenazaron con aplicarle la 25 enmienda, el capítulo cuarto, es decir, inepto mental y la vicepresidenta, más algunos ministros, te quita del medio. No lo he Pero es mirado, cierto, perdóname, no lo he mirado todavía, pero el Johnson, ¿no? El que está el presidente de la Cámara de Representantes, le sí, metió una moción de censura a Kamala por eso. sí, Porque, pero es evidente, o sea, usted no ha alegado la 25 enmienda, no la ha alegado y tenía que haberla alegado y por ley lo tenía que haber hecho. Entonces usted tiene que irse fuera. Esa es la sí, clave claro, de todo esto. O sea, si usted claro. sabía que este señor estaba como estaba, que él mismo ha dicho que está muy bien, pero que, por eso te digo,
conviene quitar a Biden, o sea, que se muera de muerte natural Biden. Para Muerto el salvar a perro, Kamala claro, para se salvar a murió la Kamala rabia. de Sí. de Sí, la porque moción es de muy censura. raro. Es muy Sí, raro, que este hombre esté allí, esté, pero no esté. Ella llegó, no se entiende cómo es que llegó a ser la candidata oficial del Partido Demócrata, si no participó de las primarias, de si las participó primarias. indirectamente, estuvo en el Y ella ticket, alegando pero todo el rato que Biden está bien. Y ahora no está claro, bien, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, por eso quieren censurar a Kamala desde la Cámara de Representantes, que es lo que en España, por ejemplo, llamamos Congreso. Ahí hay muchos errores, la gente piensa Congreso americano. El Congreso americano es lo que para nosotros es el Parlamento. el Parlamento, exactamente. Y para lo que nosotros es Congreso, ellos tienen la Cámara de Representantes y luego el Senado. Si se muere Biden o se enferma Biden o Biden no puede más o dimite, como ha sido este Sí, caso, pero todavía no está dimitiendo del gobierno, debería dimitir, porque si no te puedes presentar o no estás apto para presentarte, debes dimitir, ¿no? Entonces, ahí está la moción de censura. es una Tanto a cosa. Biden como a Kamala la están preparando. Entonces, conviene Sí, que muera Biden y ya entre Kamala y aquí ya no hay moción de censura ni nada, porque este señor no se puede alegar que está enfermo o nada, porque no se puede pasar por el médico porque se ha muerto. Por eso claro, te digo que es interesante, pero que tenéis que recordar que el siguiente, o sea, hay una línea sucesoria cuando un presidente está en una legislatura y no puede terminar la legislatura, que es constitucionalmente está puesto en una prelación que es, primero de todo, tiene que ir la vicepresidenta, en este caso, y segundo, el presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano. O sea, es que exactamente. entenderme, o sea, no puede entrar el- el- el presidente de la Cámara de los Representantes, porque es que le dan directamente, entraría a otro partido. Entonces, tiene que ser Kamala sí o sí. Todas estas cosas las veía yo y las pensaba yo y las dije hace un año y medio. ¿eh? Y Javier, enfríame la lata de caviar. Enfríamela. Le mandamos un saludo a Javier Rodríguez Carrasco allí en el programa El Zoom Plus, que se emite por la señal de RT, Rush Today. Ahora, lo curioso, y tiene que ver con lo que tú dices, es que un tema que para mí realmente fue muy importante, que fue el atentado a Trump, pasó prácticamente desapercibido. Digamos, le tiraron un tiro, casi lo matan, el Esto servicio secreto falló y es que estamos en un imagínate. magnicidio, los magnicidios han perdido su popularidad, en el sentido de que ha metido 4 magnicidios en Japón, otro magnicidio que fue en, El de Rumanía, Lituania no, o Letonia o sí, Lituania creo que era. Otro magnicidio. la República Checa. Ah, eso, es que nosotros, Sí, nosotros peinamos cana, y entonces nosotros todavía estamos con lo de Checoslovaquia y toda la no, colección. República Checa, sí, con República Checa. Fico, Fico, sí, Fico. Le eso. metieron otro magnicidio, oye, y no se ha vuelto a hablar tampoco, pero vamos que en Japón uno de los magnicidios se cargaron a uno, pero delante Sí, de unas cámaras, vamos, le pegaron un tiro, se subieron al escenario y le pegaron un tiro, pero es que ha habido sí, 4 desde entonces, o sea que tienen secuestrado a Japón para que no salga del G7 y parece que el magnicidio ha perdido ya su importancia, ¿no? Ya no, no es tanto como se tendría que pensar, ¿no? Entonces sí, a Trump, bueno, Trump, yo tengo que decir que conozco bien a Trump como residente desde hace 10 años, una década en Estados Unidos. Yo veo a Trump y puedo asegurar que Trump no sabía que le iban a pegar el tiro. Que lo hubiera organizado el Partido Republicano, no te digo que no, pero que Trump no lo sabía, Trump no lo sabía. O sea, cómo reaccionó ese hombre y luego cómo le dio la cosa yankee de el viajales, como diciendo, voy a pero ganar, ya ¿no? con eso había ganado la elección. Con eso Ya ya con había esa ganado la elección y escena, ¿no? a partir de ese momento se pone a decir paridas y a darle margen al Partido Demócrata. Y entonces, claro, yo es que digo, ¿pero qué ha pasado? Puede ser que el Partido Demócrata le haya querido meter el tiro y luego ya le haya dicho, mira, también te voy a dar unos millones y al final hay un pacto, un acuerdo. Es que estamos en tiempos tan corruptos y tan raros que puede ser todo. Aquí caben muchas teorías conspiranoicas, ¿no? Lo cierto y Sí, verdad es que el cadáver de este señor ha desaparecido, del que mató a el supuesto exactamente. asesino de Trump. ¿eh? Sí, Que se sí, paseó por allí, que se subió en un tejado, que preparó su rifle, que lo estaba viendo todo el mundo, que incluso avisó a la policía, al cuerpo de seguridad, y que le pudo pegar el tiro. Fue todo tan raro, ¿verdad? muy En esta raro. América.
Carmen, ahora, esa es una hipótesis. Trump, por alguna razón, está cediendo terreno. Sí. La otra es que quiera realmente ganar las elecciones y que tenga todas las condiciones para ganar. Yo creo que esto de inventarla a Kamala como la ganadora y una mujer que no ha dado ni entrevistas ni puede hablar coherentemente sobre nada, no tiene en su pasado, más allá de haber sido fiscal de distrito, además, no tiene una trayectoria política de envergadura, algo para reivindicar, ni siquiera cuando fue vicepresidente. ¿Cómo llegaría ese Trump a la presidencia? ¿Cómo lo ves comparado con el Trump que tú conociste? También yo allí en los 4 años anteriores. Pues mira, Trump, que frente a Hillary Clinton fue una fiera de corrupia, ¿eh? No es un angelito de la caridad al lado de Kamala, que no es, vamos, ya quisiera Kamala ser Hillary Clinton. Quiero decir que Hillary Clinton nos podrá gustar o no, pero era una fiera política a un nivel insospechado y se escuchaba hablar y todo, al lado de esta tipa que lo único que hace es ja, una risotada. A ver, esto es profundamente racista. Han colocado a esta tipa como careta de la diversidad, encima como mujer, cuando no se le había conocido varón antes, que también me parece bien, pero sobre todo es que, es que esta señora representa cada vez que sale la figura de la mami. Y tú dirás, ¿eso qué es? Pues como el tío Tom en hombre está la mami, ¿no? Es que esa figura de la negra de las enaguas, de simpaticona, que se ríe, y que baila. Entonces la hemos visto bailar, fatal, pero la hemos visto bailar, la hemos visto reír una carcajada, que le dicen, ¿qué tal el problema de la migración? Que fue un problema. Ella sale y le dan distintas tareas como vicepresidenta para rularla, ¿no? Y para que además tenga éxitos y se pueda hablar de que ella va a ser, o sea, siempre fue la idea que fuera la presidenta y no Biden y ver cómo hacer la transición. Entonces, una de las tareas más importantes que ha tenido es el tema migratorio en frontera. Y ha sido un absoluto fracaso. Y no solo fracaso, sino que es que, ¿dónde está Kamala? ¿Dónde está Kamala? ¿Dónde está? Es una cosa terrorífica, o sea, la tía ni aparece ni se le espera, las pocas veces que ha aparecido se ha reído, oye, que lo que ha pasado migratorio, que han muerto, no sé qué, ¡ah, ja, 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 ja! En plan de la mami, que ya solo le falta bailar en el vodevil con los guantes blancos y ya Parece que le tenemos. gusta beber, no sé si es verdad o no Sí, este bueno, asunto. los titulares, otra vez borracha Kamala Harris, cada vez Sí, que sí, sale en sí, sí, televisión sí, se le traba la sí. lengua, de repente también se le va la olla, como a Biden se le va, pero se le va como morada, ¿no? Yo más bien creo que está aliñada, pero como mínimo borracha. Y en Ahí un está. día sí y otro también. Y no sé si te has dado cuenta que ya le han metido la cirugía plástica y ya se parece a Biden. Ya tiene la misma cara que Biden, ¿eh? En la convención se vio, ¿eh? Ya Puede ser, tiene, sí, sí. da miedito. Sí, Es curioso porque uno, digamos, yo la impresión que tengo, o que tenía, o que tengo aún, es que Trump quiere regresar y quiere regresar por la venganza. Es más, la información que tengo es que los equipos que está armando son muy, pero es cierto lo que tú dices, o sea, no se lo ve uno muy presente, es más, puso en duda el debate con ella, siendo que él en un debate con Kamala Harris, bueno, como tú dices, se la comería viva porque se es la un hombre muy merentaría. incisivo, fue presidente, no es aquel de hace 4 o 5 años atrás que era más Le sienta novato en mejor esto, los ¿no? aliños a Trump que a Kamala, entonces, Bueno, eso sí, dicen que sí. allí en ese ambiente me parece que no creo que haya nadie que se salga, ¿no? ¿Y qué te Yo tomé parece? agüita nada más, sí, no, Claro, nosotros o eso una tomamos aspirina. todo. ¿Y qué Sí. te parece la llegada de este señor? Bueno. A mí A todo ver, el mundo, mira que es mi chico, qué tal. Yo sabía que era un submarino del Partido Demócrata para, igual que, mira, este tío es un señor es muy Kennedy, desagradable. ¿no? El Sí, hijo de Kennedy. Kennedy, ¿no? Sí, el Candidato. Junior, Kennedy Junior, el hijo de Bobby Kennedy, ¿no? Del hermano de Robert Kennedy, el sobrino del asesino. Bueno, su Los padre dos también lo asesinos. asesinaron, claro, es que le han asesinado a los Kennedy, que no, a ver, bueno, ese tío es un control de la disidencia, como exactamente igual que el Sanders. Un control de la disidencia, ahí te sacan a los yayos para controlar la disidencia, que van de que son la alternativa, y luego al final, pumba, unifican el voto y tal. En fin. Pero este señor viene de una familia
de gente muy malvada. Es que la gente cree que los Kennedy porque le pegaron un tiro al que decían que era guapo, que válgame el cielo, si eso es guapo, yo soy, yo qué sé ya, y tú ya ni te cuento, un Adonis, ¿no? Porque vamos, Muchas gracias. Bueno, el ¿cómo se Kennedy llama? era terroríficamente feo, con un ojo para acá, el otro para allá, una cosa tremenda, igual que su mujer, otra cosa tremenda. Pero Marilyn bueno, Monroe me parece que lo quería mucho. que Marilyn Monroe parece que lo quería mucho, sí, pero él Le no cantó quería el feliz mucho a Marilyn cumpleaños. Monroe, porque allí ya se fue al otro barrio. Marilyn Monroe aquí se va al otro barrio constantemente, que decía también este Obama, que es que cada vez que habla sube el pan, no puede el tío ser más bruto hablando, que esto nunca se había visto, un magnicidio. Digo, "Oh, pues si hay un montón de muertos, de presidentes muertos, con bueno, el de Theodore Roosevelt, ese era tan crack, el tío, que cuando lo intentaron asesinar, batió al asesino a bastonazos. O Sí. sea, a este nivel ya de que ya es una cosa que la práctica del magnicidio en Estados Unidos es muy común y ha pasado muchas veces, muchas. No solo una ni dos, no es Kennedy el único. Pero la familia Kennedy es una familia de maleantes, o sea, es una familia de contrabandistas. O sea, no te vas a creer que es una familia de gente fetén. Contrabandistas porque el papi Kennedy, o sea, el abuelo de los desafortunados asesinados en magnicidio, el abuelo pues era un contrabandista a lo bestia que arruinó, que tenía sus amantes, un golfo, que arruinó a una de las grandes estrellas y ella se vengó y sacó todo eso en El ocaso de los dioses. Ella era una estrella del cine mudo y El ocaso de los dioses, ahora mismo no me acuerdo el nombre, está fantástica, una película que os recomiendo profundamente. Hay dos películas que hay que ver para entender Estados Unidos. Una es El nacimiento de una nación, tremendo, tremenda película racista de 3 horazas en mudas, pero racista más no poder, y así sabes de qué va el palo. Y también El ocaso de los dioses. Entonces, en El ocaso de los dioses, ella... ¿eh? Es la gran estrella de cine mudo que ahora está, que se quedó atrás y que se le va la olla y tal. Tuvo que hacer esa película y hizo bastante dinero con ella porque se había quedado arruinada porque le había estafado el Yayo Kennedy. O sea, que son gente, eran mafiosos, pero de la mafia menor. O sea, estos eran los que los italianos le decían, tú mata a ese, y se iban para allá. Esos son los Kennedy, ¿no? Entonces, que sí, que lo mataron, pero no encumbremos a un héroe por eso, y sobre todo porque el tío nos metió en Vietnam, en fin, que no era un angélico de la caridad, el Kennedy, y este su sobrino menos, que ahora ha unido filas, ¿no? Con Trump, creo, ¿no? Ha unido Sí, sí, filas, se ha sumado al equipo de Trump y ha digo. dicho varias cosas importantes. Una, bueno, él había dicho ya que a su papá, a Bobby, el hermano del El presidente, hermanísimo, sí, sí. lo había matado la CIA, dijo él, lo mató la CIA, Y al presidente también, y al y al presidente presidente también. también. Sí, sí, yo le escuché Dijo decir, los a mi dos. papá lo mató la CIA. ¡Wow! Fuerte Y eso. al otro también dijo que había sido la CIA también. Y al Y otro también. son los dos, Perfecto. digo, sí, claro, la CIA y, en fin, es que los Kennedy, habría que hacer un podcast exclusivo de los Kennedy y daría para varios meses. Es interesantísimo. Seguramente. Sí, Y lo que acaba de decir, creo que lo dijo ayer, es que el que fueras director de la CIA, Pompeo, le había pedido a Trump, cuando a Trump Pompeo, era Pompeo. presidente, que no revelara todo lo del asesinato de su tío. O sea, lo secreto aún sobre el asesinato de Kennedy. Pompeo, director de la CIA, le pidió al presidente de los Estados Unidos que no revelara algo. O sea, ahí hay toda una cosa muy rara. Él, obviamente, este hombre hizo mucha lucha, mucha batalla por el tema de la pandemia. Sí, sí. Ahora viene Pasó una otra, cosa. ahora viene Y otra. ahora viene otra, y ahora viene otra. El mono nos va a traer felicidad a todos y como Bueno, yo dice, tengo la vacuna de la viruela, la buena, buena, la FETEN, porque yo soy más vieja que la Tana y gracias a eso tengo acuerda la que este tema vacuna. no lo podemos ni mencionar, Carmen. Ok, Ni mencionar, ok. ni mencionar. Una cosa Nada, nada, que los nada. amigos comprenderán, pero es censura automática, automática, Vaya, automática. no digo nada. No, no, pero igual es un tema que está candente, es un tema que está candente para el mundo, está candente para los Estados Unidos, y la sensación que uno tiene allí es que, digamos, la élite gobernante o las élites, porque nada es monolítico, están Ujú. como muy desesperadas allí en Estados Sí, Unidos, ¿no? Con lo sí, de sí, sí. Ucrania, con lo de Gaza, con Zelensky, y con que, bueno, todo hay que resolverlo medio rápidamente. ¿Qué va a pasar con eso?
Vamos a ver, sí. Bueno, nosotros, Occidente, bueno, el mal denominado Occidente, que somos cuatro y el del tambor, así más en el oriente de Japón, ¿eh? Occidente ha perdido, pero perdió ya hace mucho tiempo. Se ha puesto a hacer lo mismo en Palestina que en Ucrania. Lo mismo, está haciendo lo mismo que ya hizo en su día con el Imperio Otomano y Grecia, o sea, el Sí, mismo manual de usos y costumbres geno-anglo, pues ha hecho esto. Entonces, pero por desesperación, por estirar y por ganarle la guerra al capitalismo del desastre. O sea, no ganar la guerra en sí, sino ganar dinero a perder en la guerra, ¿no? Como le ganó a Vietnam, a Corea, en fin. Entonces aprendieron ya a perder porque no solamente ganaron contra España por un atentado de falsa bandera, es cierto. y aprovechando eso están en el Pacífico, o sea que todo eso del Guam, la isla de Guam, Filipinas, las Marianas, las Carolinas, lo que para ellos es las Marshall y tal igual, era española, entonces hicieron los atropellos pertinentes para poder colarse en el Pacífico, en fin, es todo un tira para adelante, ¿eh? Increíble. Están completamente desesperados, pero es que tenemos que decir que Estados Unidos ha tenido dos cambios importantes. Estados Unidos fue un país de empresarios. El comienzo de Benjamin Franklin es un proyecto empresarial que no quería desligarse de la metrópolis, pero luego dijo, bueno, pues le gano dinero a desligarme de la metrópolis hace un pacto conmigo y al final tumbamos a los que organizaban todo ello, que era Francia y España, los enemigos del anglo. Y entonces el anglo dijo así, pues vamos a dejarnos independizar, pero veréis luego. Y por eso están tan unidos. Nunca hemos visto una metrópolis con una colonia tan unidísima como esos dos, ¿no? Y creando luego encima el pacto de los 5 ojos con el resto de anglos, etcétera. Bueno, entonces, esa Estados Unidos inicial, que era una trampa fundamentalmente a España, ¿eh? Del anglo, em, y un proyecto empresarial basado en el genocidio de los indígenas y en la esclavitud, eso es América. Las 13 colonias, eso es Estados Unidos, Norteamérica, eso es Estados Unidos. Vale, eso ha cambiado. Luego vino un Estados Unidos muy interesante, que fue el Estados Unidos en el que ha funcionado mejor y que terminó siendo un mini micro imperio, que fue el Estados Unidos de la mafia, del crimen organizado. O sea, luego llegan los italianos y rápidamente, que estuvieron desde el comienzo, porque Américo Vespuccio, o sea, ese tipo de enlace, en fin. Pero funcionaba muy bien porque el crimen organizado, me lo contó un señor de Sicilia, funciona muy bien. Porque, claro, no mata a nadie ni comete a nadie ningún crimen que no lo diga el jefe de la mafia. Entonces, hasta para lo del crimen está todo cuadriculado, organizado, entonces la economía marcha. Y eso es lo que pasó, y mira Chicago es una de las claves, ¿no? Entonces, había un señor, ahora vamos a pasar a cuando los neonazis entran en la jugada. Había un señor español, catalán, que se llamaba Xavier Cugat, que tenía un perrito chiquitito y que tenía una big band, o sea, una banda grande y de repente sacó a Frank Sinatra, que era un junkie, sacó a Carmen Miranda, que era lo que era, en fin, y fue sacando estrellas. Bueno, Xavier Cugat antes de morirse sacó sus memorias, pero es que luego largó, dijo, antes de morirme digo la verdad. Xavier Cugat era el violinista de Al Capone, porque Enrico Caruso, el tenor de Al Capone, se lo trajo de Cuba, vete tú a saber por qué amor, ¿no? Porque Xavier Cugat no, en fin. Entonces, este señor tiene órdenes de Al Capone porque en Chicago, donde yo vivo, era donde primeramente estaba Hollywood, no Hollywood, sino el cine, la meca del Sí, cine, la que no era, producción, exactamente. exacto, que era un invento italiano para negocios turbios y blanqueo de capitales. O sea, así. Y no había ninguna estrella que no fuera ellas unas prostitutas, ellos unos camellos y bueno, Frank Sinatra un junkie, el otro Humphrey Bogart era el camello más importante de ellos, en fin, lo flipas. Y solamente Vivian Leigh, que venía de Inglaterra y pagada por el padre, era una señora que lo único que quería era actuar. Lo demás estaba todo, y con niñas, pedastría, porque Lauren Bacall, en fin, una cosa sin palabras, pero se le quedaba pequeñito. Entonces Al Capone ordenó a Xavier Cugat que fuera a lo que ahora es Hollywood y creara Hollywood. Entonces, para poner empresarios tapadera que estuvieran a sus órdenes, que era la mafia házara. Y por Mira eso tú.
Y Estos luego se quedan con Hollywood, o sea, el esbirro, el que era simplemente el testaferro de la mafia italiana, cuando ya quitan a la mafia italiana, es quien toma el poder en Estados Unidos. Y y nos encontramos con el tercer Estados Unidos, que es el que ahora tenemos. que es el que tenemos Sí. actualmente. Y una Hay cosita un más, tema perdona, solamente, sí, solamente como anécdota. La historia de todos los grandes que han estado trabajando en la meca del cine o la televisión en Estados Unidos, luego le hacen una película que normalmente mienten mucho y lo encumbran como un héroe. Entonces a Xavier Cugat le hicieron Con faldas y a lo loco y él era Jack Lemmon. O sea, la historia de Xavier Cugat, muy light, sin contar de todo esto, era la de Jack Lemmon, porque Xavier Cugat además decía, yo tocaba en el Green Mills, ¿no? Allí en Chicago, en el local de Al Capone, que sigue intacto, no lo han limpiado desde entonces, tiene el ADN intacto y podéis ir allí a disfrutar de Big Bands y todo esto. Y decía que no, una noche sí, otra no, tiros y agachándose, y como sale en la película Con falda así a lo loco, que precisamente es la vida de Xavier Cugat endulzada. ¿Y qué quedó de todo eso? Porque yo recuerdo, y vuelvo al tema elecciones en los Estados Unidos, en que previo a su elección como presidente, allí en los debates con Hillary Clinton y durante toda su presidencia, y desde entonces, el presidente Trump no ha parado de decir que aquí hay delitos ocultos, que hay delitos graves, porque incluyen, lo voy a decir con eufemismos, vínculos especiales con personas pequeñas, de corta edad, ¿se entiende? Sí, Y gravísimos delitos. Allí está quien fuera el jefe de campaña de la propia Hillary, un señor Podestá, un caso Pizzagate. mm, En fin, hay varios temas que vinculan a la red de pedofilia de Jeffrey Epstein, los Clinton, Bill viajando en el avión personal de este señor que se Lolita Express, suicidó, Lolita Express. Lolita Express, y Trump diciendo, me he callado la boca, esto es muy importante, se lo escuché yo, durante 4 años sobre lo que pasó realmente en el atentado de las Torres Gemelas, yo me he callado la boca. Digamos que hay como una olla a presión que este hombre no se sabe si va a destapar, si quiere destapar, si podrá, o ya le dijeron que no lo haga, pero allí hay muchas cosas raras, sobre todo vinculados con el Partido Demócrata. ¿Tú qué crees que hay de todo eso? Y perdón, y un factor adicional que dijo que acá hubo personas que cometieron traición, que en el caso de la legislación federal de los Estados Unidos, la traición, fue el caso de los Rosenberg, se paga con la pena de muerte. Traición a la patria, si quienes hayan traicionado. Todo esto tiene que ver con el Russia Gate que le armaron a Sí. él y que todo eso hubo muchas mentiras y muchos engaños. Más allá de los detalles anecdóticos de cada uno de estos temas, hay una olla ahí de no sé qué bichos raros, de ratas allí tapada, que no se sabe si va a explotar, algunos tienen miedos que explote, él lo hará, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, querida Carmen? Yo creo que aquí lo que hay es una lucha a ver, ¿cómo lo diría? Aquí se están repartiendo quién va a ganar, porque está todo cocinado. Entonces, en el reparto de quién va a ganar, juegan sus cartas de manera muy dura. O sea, digamos que, ¿cómo diría yo? En España, partido PP-PSOE no lo va a votar el pueblo. ¿Quién va a salir? Y los famosos pactos y pactismo también tergiversado, va a ser una tremenda cocina. Y entre ellos ya ellos se hacen sus acuerdos. Vale, pues sales tú y me quedo tal, y tú sales y me quedo cual. Para lo cual, esa lucha en la corte, por en el caso de España es una corte, hay un monarca, es una lucha a muerte interna. Es decir, una cosa es lo que vemos externamente, que puede parecer grave, no, grave, grave es la interna, que son la casa de las dagas voladoras. Pues eso es lo que yo creo que está pasando entre eh, eh, Trump y el marido de Kamala Harris. Y entonces, a ver quién gana, quién no gana, tal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a Trump lo han sentenciado y lo han condenado de muchos delitos, principalmente fraude, pero a través exclusivamente de una testigo
que se llama Stormy Daniels, que os podéis imaginar, se llama Stormy, cuál es su habilidad dentro de una barra para caballeros, Sí, sí. Y un grupo películas de de ese estilo, ¿no? caballeros, sí, y tal. Y que esta señora, para que cante y para tenerle, para que abra la boca y diga lo que le digan, le dieron una licencia en Chicago, Illinois, que es la ciudad más importante de este tipo de club, de barra, de baile en barra, de las señoras y tal. Sí. Yo he ido, ¿eh? He ido porque digo, no me pierdo yo, ¿qué es esto? Yo he Yo ido también y he ido, sí. sí, Ujú. yo he ido y me he quedado helada. Entonces, a Sí. ella le dan el Admiral, que es, digamos, el club el prostíbulo más elegante, más genial, si es que elegante es una palabra que se puede decir en Estados Unidos, yo creo que no, pero bueno, más genial de Chicago. Ciudad demócrata de Estado demócrata, epicentro. Mira la convención donde ha sido demócrata en Chicago, ¿cómo no? Y entonces, a partir de ese momento, cuando le dan la licencia del admiral, que le dicen, vas a ganar una pasta que te mueres y eres la madame, fíjate qué cosas más turbias, ella entonces es la testigo principal contra Trump. Entonces Trump también saca su artillería. O sea, lo que estamos viendo es Trump sacar a su artillería a lo bestia, como solo él sabe sacarla, que es de dar miedo de verdad, y se pone imposible y entonces si quiere ser presidente, pero es que yo no lo estoy viendo así. Yo creo que hay acuerdos bajo la mesa más tranquilos. Entonces, es para que la gente sepa que aquí estamos hablando de esta manera, ¿eh? Estamos hablando de esta manera, y que Trump se inmola tipo patriótico, es decir, bueno, pues si ahora vamos a juntarnos y tiene que salir Kamala Harris y tal, y hay que mantener tal, pues yo lo hago. Si ahora no y tengo que salir y hacerme el loco y tal y cual, pues yo también lo hago. Hombre, un tío canalla, simpático, Trump es divertidísimo, a más no poder, te tronchas de risa cada vez que sale, pero no como lo venden los demócratas de un loco. No, dice barbaridades, por supuesto. No, no, que el tío de verdad es salao. O sea, el tío es gracioso, de verdad, de Sí, verdad. Y sí. entonces el tío sale y te suelta un chascarrillo que nos deja a todos muertos y esa naturalidad, esa frescura del multimillonario sobrino del que le robó las patentes a Tesla y al Estado norteamericano, y de eso tienen el dinero esta gente, que su tío era el ingeniero que mandó a Estados Unidos como funcionario a ver cuando murió Tesla si había ahí algo importante. Y dijo, no, no hay nada importante. Yo no sé cuántas patentes registradas al mes siguiente. Y entonces ya se convierte en el jefe del MIT y de todo lo demás y de ahí le viene el dinero a Trump y por eso Trump dice, yo no seré tan inteligente como mi tío porque no he estudiado, pero sí soy muy inteligente, no soy tonto. Trump no es tonto, es un cachondo. O sea, ser divertido, gracioso, que se hace el loco por patrióticamente hablando, porque son Sí. las órdenes, no las órdenes, pero lo que se acuerda. Y él en esa mesa de acuerdo, él que sí es un verso libre y que sí es un lobby, porque el lobby de la guerra es un señor de la guerra, él vende Sí. armas. Él que sí es un lobby, se sienta a negociar con el resto y le dice, no, no, yo quiero tal, no quiero. Pues como no me deis esto, voy a sacar tantos secretos de no sé cuánto. Esta es la jugada que yo creo que hay. Pero deben de haberle dado algo interesante porque es que está a Hillary las barbaridades que le dijo en un momento fueron tremendas y destapó lo de potestad y todo eso. Y Ahora, ¿tú no crees que la estás dejando más o menos la misma estrategia que hizo con Biden en aquel debate, dejándolo que hable y que haga el ridículo, cuando Biden demostró que no podía responder, que no podía hilvanar ideas, que estaba decrépito, no lo atacó, lo dejó ahí, no lo lo atacó. miró y el otro se cayó solo, y con Se Kamala cayó pasa algo solo. parecido. Sí, bueno, sí, claro. A Kamala solo la tienes que dejar hablar. A Biden solo tienes que dejar no hablar y a Kamala solo tienes que dejar hablar. Y ya está, porque Kamala es que es un ser. Ofu, es tremendo. Eh, Eh, segundo, nadie quiere a Kamala Harris, nadie. no, esto Ni los sin duda, y demócratas, no la gente enamora, ¿no? no. Pero hay una tercera que es Jill Stein, la que te he Claro, dicho de los verdes, sí, que de es los verdes, esta señora hablando es una maravilla. Yo muy no interesante. comprendo cómo la estrategia de Trump vaya a ser, bueno, pues yo no digo nada o así, con una carita, Sí, como es él, sí, como diciendo, fijaros cómo está, como la jaca de Aldaba a Kamala Harris para que hable ella,
estando Jill Stein soltando las perlas que suelta, que es una máquina política brutal, Sí, que ha roto el bipartidismo. O sea, Jill sí, Stein entró en el Congreso, Jill Stein, sí, rompiendo los verdes con ella, y que has presentado un o sea, si el vicepresidente, porque el vicepresidente de Cámara es de pena, pero el vicepresidente de Trump está muy bien pensado. Bueno, pues que Jill Stein, judía pro-palestina, ya lo he dicho, sí, ha sí, sacado a un joven doctor también, o sea, con PhD, con doctorado, y lo iba a decir en PhD, en inglés, sí. que cateta soy. Como con un doctorado, un tío de verdad, con el más alto grado que hay de educación, que es musulmán y negro y joven. Y Jill Stein es mayor, judía y mujer. Chúpate esa Biden Sí, Kamala. pero en el bipartidismo norteamericano, Carmen, y aquí quizás sea mi última pregunta. Tú has estado por razones personales en tu país, en el viejo continente. ¿Cómo la encontraste a España respecto Uf, de Ucrania, la crisis? Pedrito Sánchez? ¿Cómo encontraste al viejo continente, tus amigos, tus familias, tus colegas? ¿En qué ambiente lo ves a Europa? Pues mira, encontré el viejo continente un poquito mejorado y menos decadente que la última vez que estuve. Digo, "Ah, pero si están en plena guerra y tal". Sí. Y me llamó la atención, todo el mundo tiene trabajo, más o menos, todo el mundo. Y dices, bueno, vale, va bien, va bien. Por ese lado, bien, dije, bueno, pues habrá que darle un poquito de aplauso a Pedro Sánchez en algo, o sorpresa, sorpresa. Pero luego no puedo ver la televisión. Es de vomitar. O sea, los titulares más tendenciosos que he visto en mi vida. No sé si es que toda la vida ha sido así, y yo me he desintoxicado yéndome a un lugar que también tiene titulares muy agresivos, pero no tendenciosos. O sea, el titular es agresivo, pero siempre puedes encontrar al de enfrente, ¿no? Que también es Claro, agresivo. Pero la tendenciosidad de los titulares, de la prensa, de la televisión, de todo, el discurso de la operación Prólogo tan intenso anglo que tiene metida España, es lo que me ha dejado perpleja. No puedo ver la televisión, no puedo. Bueno, y espérate, o sea, me veo a Evaristo Mejodes, que le llamamos así porque es Risto Mejides, pero que es un sí. señor enchufado, que ni es periodista, ni nada de nada, ni ha estudiado esas cosas, ni nada de nada, que tiene un programa de análisis político con risa enlatada. O sea, bueno, pues estamos en Camalismo Harris, ¿no? Ja, 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 ja. Y el otro día, nada más y nada menos que trae un tío, Juan, porque en Cádiz se dice Juan, Era que era Juan. que era el jefe, digamos, de mi partido en Andalucía, por el que yo estoy exiliada, ¿no? Por enfrentarme a mi propio partido, por corrupto, por facha y por de todo. Entonces, este tío es un tío que no ha estudiado nada, nada, nada es nada, ¿eh? Y que tiene un currículum inflado que dice algo así como estudios de estudios laborales, ¿qué es? Que un día fuiste a apuntarte y te volviste, ¿no? No he estudiado nada, tiene un currículum cero, que eso sí, ha sido muy, ¿cómo es? Presidente de la comunidad de su casa, o sea, unas cosas de risa. De entrenador de vóley playa, ¿cuándo? Sí, mi hijo. Si no tiene tampoco hechuras. Bueno, tremendo. Entonces, este tío con este currículum, y que cerró cuando heredó la relojería de su padre y con las dos dependientas montó un partido, eh, cachorro del PSOE, para darle el poder en Sanlúcar, y a cambio le dieron un premio, y con ese dinero pagó su posición en un nuevo partido que fue creado, bla, 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 una cosa sin palabras. Es quien traía televisión española, Arjuan, que traía televisión española, eh, a debatir sobre la Convención Demócrata. Y digo, pero el Juan, si el Juan no ha salido de estas lucas, mi arma. O sea, es tremendo. Pero es que este tío fue vicepresidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, la número uno en número de votantes, la segunda en número de kilómetros. La más pobre también, ¿eh? Batiéndose el cobre con otra, en la más pobre siempre. Y este tío, siendo vicepresidente, al sinvergüenza le pillan una edificación de 3.000 metros cuadrados en un parque natural en Chipiona, donde yo también tengo casa, en la zona legal, ilegal. O sea, en mitad del parque natural se había construido por la cara, con una fosa séptica, un palacete, que le llamó Los Cuñaos, porque porque anda que no desvió contratos públicos a su concuñado, ¿eh? Cuando estuvo allí de vicepresidente. Y entonces, siendo vicepresidente, acomete esta
barbaridad. Y le llama un periodista y le dice, porque yo escucho la grabación, y le dice, pero señor Marín, pero usted tiene una casa que se llama Los Cuñados, que es ilegal. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, que tiene todo el mundo, ilegal lo tiene todo el mundo. Ese personaje dijo que Kamala Harris estaba estupenda y que el Partido Demócrata vaya fiestón, el análisis fue patético. O sea, el análisis yo estaba con la boca abierta. Que vaya fiestón que se habían montado en Chicago, que los americanos saben hacer fiesta. Bueno, era como Por la Convención Demócrata. con la Convención Demócrata. Y se nota una unidad, digo, pues es un autoaplauso de autobuses con bocadillo, chaval. Lo que pasa que en Estados Unidos, el cuarto país más grande del mundo, pues cuando hacen un autoaplauso y se traen varios autobuses, son muchos autobuses, mucha gente, pero vete tú a un partido de los Bulls, entonces te va a caer dos lagrimones si esto te ha parecido como un folclore. Y ese es el análisis que hacen políticos de geopolítica. Ese, y que a la hija de Lola Flores la ponen de analista para el tema de Israel. Y dices, pero bueno, una señora que canta muy Eso mal, no vamos a sabía. cogerla. Así que Bueno, así me contra España, ¿cómo lo tendrá vemos? sus talentos. Querida Carmen, como siempre, brillante, interesante, divertida, pero sobre todo sólida y analítica. Un placer haberte tenido. Muchas gracias y bueno, iremos hablando como cuando se vaya desarrollando este culebrón que es las elecciones de los Estados Unidos, la guerra, etcétera, ¿no? Circo a 3 pistas, bueno, o a 5 ya, yo creo. Te mando un beso muy grande a los amigos que se suscriban, que dejen comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Contamos con ustedes. Un beso, Carmen. Muchas gracias por contar conmigo. Un beso. Un placer.